Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 18. Aprovechar la previsión. Capítulo 13. Aprovechando la previsión. Shirou. Gemí de dolor y vi desaparecer los vestigios de mi yo futuro. Fue una pena no haber podido hablar con mi yo futuro. Había habido tantas cosas de las que quería hablar, pero el sacrificio que mi yo futuro había pagado para regresar al pasado no era ninguna broma, especialmente debido a la mayor influencia de Gaia Yalaya en este mundo en comparación con mi mundo natal. Incluso era posible que mi yo futuro dejara de existir dado el sacrificio y la interferencia con mi presente, su pasado, que había hecho. Las únicas formas en que mi yo futuro se había comunicado básicamente conmigo eran dejando un diario repleto de información sobre el futuro potencial, su conocimiento y opiniones sobre muchos temas. Elegido del cielo, ese era el estatus especial con el que me nombraron, y parecía bien merecido. Según los recuerdos de mi yo futuro, no era un rumor sino un hecho que todos los elegidos del cielo tenían garantizado convertirse en dioses siempre que tuvieran los recursos y el tiempo necesarios. Tenía que ver con el hecho de que en este mundo, algo en la cima de la etapa de división de la mente habría alcanzado el estado físico, espiritual y mental necesario para ser una esfera de la realidad. Hablando de canicas de realidad. Me quedé mirando los fragmentos de la esfera de realidad que giraban alrededor de un Limited Blade Works como una estrella en la que orbitaban asteroides. Si había habido 1.000.000 de fragmentos antes de que mataran a Selena, entonces quedaban unos 100.000 asteroides. Mi cuerpo se estremeció al recordar los últimos recuerdos de mi yo futuro. Había sufrido tanto daño que mi condición era similar a la de un hombre severamente deshidratado y hambriento al borde de la muerte. Había sido un gran desperdicio en mi mente, pero mi yo futuro había decidido antes de desaparecer atiborrarse de fragmentos de mármol de realidad para curar rápidamente los daños en mi cuerpo, alma y mármol de realidad. Bueno, lo hecho no se podía deshacer ya que no tenía la capacidad de viajar al pasado como lo hacía mi yo futuro, ni haría el sacrificio de arreglar un asunto tan trivial. Si cualquier mortal, incluidos los semidioses, viera los fragmentos restantes de la esfera de la realidad flotando por ahí, se sentiría muy dolido y celoso de mi abrumadora riqueza, que sería similar a ser un billonario. Solo un dios, que fácilmente podría ir por ahí cazando semidioses o incluso otros dioses, me miraría de pasada y se encogería de hombros. ¿Por qué los mortales y los semidioses que estaban cerca de alcanzar la divinidad reaccionarían con tanta fuerza? Bueno, un fragmento de mármol de realidad podría usarse para muchas cosas, al igual que el cobre o el oro tenían una variedad de aplicaciones, pero el aspecto más deseable para los mortales era que podían estudiarlo con la esperanza de alcanzar la etapa de transformación del alma. La mayoría de los humanos solo alcanzarían la etapa de creación del núcleo antes de morir, y la cantidad de personas en cada etapa después disminuyó exponencialmente. Solo 1 de cada 1.000.000 de personas se convirtió en semidios, y las estadísticas de los dioses no se registró por una razón, ya que la divinidad era el paraíso que todos buscaban, pero solo el porcentaje más pequeño de mortales lo alcanzó. Comandé uno de los fragmentos de mármol de realidad más pequeños y salió disparado hacia mí. Era pequeño, bueno, comparado con un Limited Blade Works, que estaba empezando a adquirir el tamaño de un mundo menor. Unas 10 personas normales, que era la etapa de recolección de maná según los estándares de este mundo, podrían vivir en él dada la tierra y el maná generados por el fragmento de mármol de realidad. Si lo vendiera a un especialista espacial, entonces fácilmente podrían fabricar un artículo capaz de contener aproximadamente 2,5 megalitros de agua o una piscina olímpica para dar contexto. O podría usarlo de manera más beneficiosa, usándolo como material de construcción para expandir un Limited Blade Works. Suspiré cuando sentí que la conexión con mi cuerpo se estabilizaba lo suficiente como para poder controlarlo nuevamente, sin preocuparme por dañar mi cuerpo, alma o mente. Las esferas de realidad y sus fragmentos podían esperar. No es como si fueran a desaparecer. Cuando abrí los ojos y me senté, me encontré con un rostro familiar que en mi propio mundo había visto por última vez hacía una década. Finalmente estás despierto después de los impactantes eventos que causaste, dijo Kiritsugu Emiya, o la contraparte de este mundo de mi padre adoptivo. ¿Cómo te sientes?
Los médicos me dijeron que no pudieron encontrar ningún daño en tu cuerpo ni en tu alma, pero dijeron que tu mente podría haber sido dañada por lo que sucedió. Es solo un dolor de cabeza debido a siglos de recuerdos de mi posible yo futuro. Debería asimilar los recuerdos en unas pocas semanas. No es un gran problema, pero si lo hago tendré que buscar la ayuda de un psicólogo, respondí. Admitir que necesitas ayuda es la primera señal de que estás mejorando, Kiritsugu sonrió. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Puede que necesites su ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Como director de la escuela a la que asistes ahora, es mi deber ayudar a mis estudiantes en todo lo que pueda. Necesito conocerte, dudé, ya que el nombre que quería pronunciar pertenecía a una persona que había jugado un papel fundamental en cambiar el Kiritsugu de mi mundo, tal como Kiritsugu había alterado para siempre el curso de mi propia vida. Reprimiendo mi renuencia, dije, Norikata Emiya. Kiritsugu se quedó paralizado, y por una buena razón. El Norikata Emiya de este mundo, similar al de mi mundo, estaba buscando el conocimiento de la manipulación del tiempo. Era una rama de la hechicería que estaba plagada de peligros según la especialidad elegida y que a menudo hacía que el practicante fuera el objetivo de Gayao Alaya, ya que un practicante de la manipulación del tiempo podría ser un arma estratégica que podría inclinar la balanza de la supervivencia de la humanidad o de los continuos intentos de ampliar el mundo humano invadiendo el lado inverso. Norikata Emiya, un dios de clase baja, según los recuerdos de mi yo futuro, jugó un papel crucial en la crianza de varias generaciones de humanos talentosos con su habilidad para manipular el tiempo dentro de su esfera de realidad. El tiempo que podría haber llevado siglos nutrir a los prodigios humanos, podría reducirse a años o décadas según las circunstancias. Este dios podría desempeñar un papel crucial en mi ascenso a la divinidad, y un paso más para que regrese a mi mundo. Eso va a ser difícil, suspiró Kiritsugu. Mi padre siempre está ocupado investigando la magia de manipulación del tiempo y ayudando a criar a los prodigios humanos. Apenas tiene tiempo para la familia. Estaba a punto de proyectar casualmente un objeto que me sería útil cuando recordé las últimas veces que no había tomado las precauciones adecuadas. La tela de la habitación que me rodeaba se movió, pero no la sobreescribí, simplemente coloqué otra capa en su lugar. Tu habilidad para sobreescribir temporalmente la textura circundante es impresionante, Shirou. Kiritsugu elogió mi trabajo mientras miraba alrededor de mi esfera de realidad que rodeaba parcialmente la habitación como una barrera. ¿Qué tienes que decirme que necesitas parte de tu esfera de realidad para mantener alejadas las miradas y los oídos curiosos? Una famosa guadaña asociada con cierto titán griego se materializó en mi mano. No tenía ninguna sensibilidad como los otros noble fantasma que había proyectado después de venir a este mundo. Su sensibilidad se borró mientras el noble fantasma original gruñía y causaba todo tipo de problemas dentro de un Limited Blade Works para mostrar su insatisfacción por lo que le había hecho a su copia. Los ojos de Kiritsugu se abrieron de par en par. ¿Es esa la guadaña de Cronos? Sí, asentí. Es una copia y de inferior calidad que el original, pero debería llamar la atención de Norikata. Úsala para hacer un trato y así poder obtener su ayuda. Mi padre dejará todo si se entera de esto. ¿Puedes hacer los arreglos? Sí, pero tendré que llevarme la guadaña. ¿Te parece bien? Es un objeto muy preciado por el que la gente mataría. No es una gran pérdida para mí, sonreí. Tengo un arsenal infinito de noble fantasmas, bromeé, y Kiritsugu me miró con seriedad antes de sonreír. Me pondré a trabajar inmediatamente, anunció y salió de la habitación. Cuando Kiritsugu salió de la habitación, Rin entró rápidamente. Shirou, ¿estás bien?, gritó Rin mientras se arrojaba hacia mí y comenzaba a inspeccionar mi cuerpo. Vi lo gravemente herido que estabas antes de que te admitieran en el hospital y me niego a creer los informes de los médicos de que estás bien. Me reí entre dientes al ver lo parecida que era Rin a mi contraparte de mi mundo. Era la misma chica de la que me había enamorado. Sin interferir con la inspección de Rin, le permití que revisara mi cuerpo. Tienes 100 circuitos mágicos de rango S. Gritó Rin. ¿Absorbiste todos los orbes de nivelación de la categoría de construcción de circuitos? No te dije que no debías hacer eso. Vaca, te arriesgaste mucho a... Golpeé la frente de Rin con el dedo índice y ella gritó de sorpresa.
Se agarró la frente y me miró fijamente como respuesta. No tienes que preocuparte por mí, Rin. Mi yo del futuro fue el que fusionó el orbe nivelador. Nunca estuve en peligro, consolé a la heredera Tosaka. Yo del futuro, repitió Rin con incredulidad. Entonces los rumores eran ciertos. No sé qué rumores están circulando, pero la parte sobre mi yo del futuro sí lo es, asentí. ¿Cómo están reaccionando el clan Tosaka y Fuyuki a las noticias provocadas por las acciones de mi yo del futuro? La mirada agotada de Rin fue suficiente para decirme que debía ser malo. Cuéntame los detalles. Rin dejó escapar un suspiro de tensión. Mucha gente está nerviosa. Se suponía que Fuyuki estaba a salvo, pero su fe en la seguridad se ha visto sacudida cuando se difundió la noticia de vuestra batalla. El dios y el ejército contra el que luchasteis, si hubieran atacado Fuyuki, habrían sido el grupo más peligroso al que esa ciudad se haya enfrentado en sus 1000 años de historia. Una fuerza así habría aplastado las defensas de Fuyuki y sus fuerzas, y el resultado final habría sido una masacre de la población civil. Tu antepasado Nagato habría podido defenderse fácilmente de una fuerza varias veces mayor o más poderosa, ya que es un dios intermedio. Así que no debería haber razón para el pánico, respondí mientras fruncía el ceño. ¿Cómo lo supiste? Nadie, salvo unos pocos elegidos, sabe que mi antepasado era un dios intermedio, preguntó, mirándome con ojos sospechosos. Me di un golpecito en la frente. ¿Te olvidaste de mi yo del futuro? Ah, cierto, ¿cómo pude olvidarlo? Rin suspiró antes de sonreírme. Dada la confianza que el público tiene sobre la seguridad, quiero preguntarle si está dispuesto a donar. Rin gritó cuando la agarré de las muñecas y la arrastré suavemente hacia la cama del hospital. Su espalda cayó primero y me levé sobre ella con mis manos colocadas cerca de sus axilas y mis rodillas junto a sus caderas. Shirou. Si quieres hacerlo, esto no es, balbuceó Rin, con la cara roja, mientras miraba hacia un lado, pero pude ver que parte de su cuerpo reaccionaba de manera muy diferente. Esto no es lo que piensas, protesté mientras colocaba mi mano sobre su escote. Déjame crear un campo delimitado para que nadie, continuó tartamudeando y su rostro enrojecido se puso aún más rojo hasta que sintió que mi maná entraba en su cuerpo y circulaba por su corazón. Su incomprensión de la situación desapareció rápidamente y Rin me miró con incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Estoy comprobando lo bien que incorporaste mis 27 circuitos mágicos de rango C en tus propios 40 circuitos mágicos de rango B, para formar tu primer núcleo mágico, admití mientras me concentraba en los datos que entraban en mi mente, usando habilidades de magia que no habría obtenido sin que mi yo futuro poseyera temporalmente mi cuerpo. Eso es una invasión de priva. Sé cada pequeño secreto que tienes de tus 3 tamaños, gemí mientras mi cuerpo era levantado en el aire y caí sobre el suave suelo de madera. Shirou. Suspiré y me preparé para convertirme literalmente en un saco de boxeo mientras Rin desahogaba su ira. Pasaron unos minutos y me hice un par de pequeños moretones en el cuerpo antes de que lograra calmarse. Lo siento, murmuró Rin tan bajo que una persona normal no lo habría escuchado, pero gracias a que llegué a la etapa de creación del núcleo y a la mejora de mis habilidades, escuché a Rin sin usar magia para amplificar mi audición. No debería haber reaccionado tan fuertemente cuando sé racionalmente que conoces todos mis secretos. Está bien. Entonces, ¿cómo lo supiste? Pensé que te habría engañado. Conocimiento futuro, respondí mientras pensaba en los problemas que habrían surgido en nuestra relación si mi yo futuro no hubiera interferido en la línea temporal. A través de una serie de malentendidos y manipulaciones por parte de fuerzas externas que no quieren que tengamos una buena relación, tú y yo, apreté los dientes, nos convertimos en enemigos. ¿Qué? ¿Nos volvemos enemigos? Gritó Rin con los ojos muy abiertos. Suspiré y dejé de rechinar los dientes. Sí, y en realidad no quiero hablar de ello. Podría haber sido un futuro posible, pero los recuerdos de ciertos momentos oscuros dominaron mis pensamientos. Las cosas salen terriblemente mal. Lo que diré es que las tragedias y el dolor nos separaron. Por supuesto, no quieres hablar de ello y respeto tus deseos, pero comenzó con mi mentira. Sí, una vez que descubriste que yo era un elegido del cielo, te obsesionaste con hacerte más fuerte.
Tenías miedo de que te dejara porque pensara que eras demasiado débil. Esa mentira sobre necesitar más de mis circuitos mágicos para el bien mayor de Fuyuki fue solo una excusa para que revisaras los circuitos de grado S que obtuve al absorber ese orbe de nivelación del edificio de circuitos. Fue entonces cuando te diste cuenta de cuán enorme es la brecha entre una persona normal y un elegido del cielo. Y esa comprensión desencadenó toda una reacción en cadena que terminó con nosotros separándonos y convirtiéndonos en enemigos. Los ojos de Rin seguían abriéndose como si negara que su mentira provocaría una serie de acontecimientos en los que no quería profundizar. Volví a mirar a Rin a los ojos con una seriedad sombría. Ella suspiró y miró hacia otro lado. «Entonces, ¿estoy destinada a romper contigo?», preguntó en voz baja. «Tú decides eso», respondí, y saqué un pequeño fragmento de la esfera de la realidad del tamaño de mi puño de dentro de mi alma. Si los recuerdos de mi yo del futuro son confiables, entonces tus talentos como promedio son aprender y usar una amplia gama de hechizos y rituales mágicos que pondrían celosos a la mayoría de las personas. Este fragmento de esfera de la realidad fue algo que mi yo del futuro creó como un regalo para ti, con la esperanza de prevenir los eventos que nos convirtieron en enemigos. Déjame echarle un vistazo. Rin agarró el fragmento y comenzó a inspeccionarlo. Es perfecto. Debe haber sido creado combinando y seleccionando los mejores rasgos de varios otros fragmentos de esfera de realidad. Sus ojos comenzaron a brillar y me besó en la mejilla. Con esto, posiblemente podría convertirme en una elegida del cielo al crear una esfera de realidad mucho antes de la etapa de transformación del alma. Tengo que irme. Necesito la ayuda de mi antepasada Nagato. Mientras Rin salía corriendo de la habitación, me recliné sobre una almohada y dejé escapar un profundo suspiro. Mi mente todavía estaba dando vueltas por la avalancha de recuerdos y conocimientos de mi yo del futuro. Era mucho para procesar y sabía que tendría que analizar las implicaciones durante las próximas semanas. Sin embargo, una cosa estaba clara: las acciones de mi yo futuro, aunque necesarias, tenían el potencial de causar graves efectos dominó. Al intervenir tan dramáticamente en el pasado, había alterado irrevocablemente el curso de los acontecimientos. ¿Quién sabía qué consecuencias imprevistas podrían surgir de eso? Me froté las sienes y sentí que me estaba empezando a doler la cabeza. De ahora en adelante, tendría que estar alerta y seguir de cerca cómo se desarrollaban las cosas. Si la intromisión de mi yo del futuro terminaba poniendo a la gente en peligro, me correspondería a mí arreglar las cosas. El peso de esa responsabilidad recaía sobre mis hombros, pero sabía que no podía eludirla. Eran las consecuencias de las decisiones de mi yo futuro y, por extensión, las mías. Tenía que asumirlas y hacer lo que fuera necesario para proteger la ciudad y a la gente que había llegado a querer. Tomé nota mental de empezar a tantear el terreno y reunir información sobre posibles amenazas o perturbaciones. Tendría que ser proactivo y cortar de raíz cualquier problema antes de que tuviera la oportunidad de agravarse. No sería fácil, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Mi yo del futuro se había arriesgando todo para darme la oportunidad de tener un destino diferente. Le debía a él y a mí misma asegurarme de que esa oportunidad no se desperdiciara. Sin importar los obstáculos que se me presentaran, los enfrentaría de frente. Por Fuyuki. Por Rin. Por el futuro que estaba decidida a construir. ¿Qué opinan de lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Tienen alguna recomendación para mejorar? Háganmelo saber. Gracias por leer.